Bueno, pues siguen ustedes escuchando Otra Mirada en este programa, estos programas que estamos haciendo exclusivamente online en este Congreso Nacional de Literatura que se está celebrando aquí en el complejo de las Pirámides de Weimar, el Parque Etnográfico. A las 7 comenzábamos con una charla con Ángel Jiménez, con Teresa Viejo y Ángel Jiménez, el primero, el director general del Grupo Éride, y Teresa Viejo, escritora. Hace un rato en el podcast anterior que emitimos en directo, pero que ya está disponible en nuestras redes sociales y que pueden escuchar, charlamos con el escritor Antonio Bosch, con Mari Carmen Aranda y con Diony Arroyo. Y ahora tengo aquí, después de haberse celebrado Escar a la Cultura, aunque ellos no han hablado exclusivamente de este tema, a un colega periodista y escritor, Juan Martín Salamanca, a un escritor y bibliotecario, que ahí va, Manuel Jiménez, y el escritor Jordi Siracusa. Con ellos, por supuesto, también vamos a hablar. Vamos a aprender un montón de cosas. Bueno, ya saben ustedes que estamos en Otra Mirada, este programa que emitimos a través de las redes sociales que estamos haciendo aquí en Weimar. Son las 8:13 de la tarde en el archipiélago canario y todo lo que escuchas aquí es Creative Commons. Esta es una radio de resistencia, ya sabes que si estás interesado en las músicas que ponemos, pues nos escribes y te decimos dónde las consigues, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, y para escribirnos es muy fácil, puedes hacerlo a info@enriquehernandez.info, es sencillo, info@enriquehernandez.info si prefieres el correo electrónico, o nos buscas en Twitter por EnriqueH1, como los unos de Atila, con la H intercalada y uno palabra, o en el Facebook también, EnriqueH1, y en Google+. Estamos en casi todos los sitios. También hay un blog, que es enriquehernandez.info. Podríamos haber hecho Otra Mirada, pero se empeñaron en hacerlo de Enrique Hernández. Venga. Vamos al tajo, y por edad, Jordi, muy buenas, ponte el micro ahí cerca, Gracias, cerca. Enrique, por la edad. Está muy bien. Por la edad bien llevada. Antes hablamos con los escritores sobre la experiencia vital y lo fundamental que llega a ser para escribir, para plasmar historias, ¿no? Aquí tenemos a dos pibes. Sí. Los podemos llamar pibes, ¿no? Sí, amigos, además son amigos. Son jóvenes, de ellos también hablaremos por la experiencia vital, pero es verdad que se debe notar, ¿no? Cuando uno escribe, ya no digo la edad, sino la experiencia, ¿eh? ¿Qué te voy a decir yo? Evidentemente creo que se nota. Se nota en el aspecto del conocimiento. Siempre que escribimos, estamos escribiendo una vivencia. Probablemente de otras personas, probablemente propia. Pero cuando es así es porque hemos escuchado, hemos visto mucho, hemos oído a otras personas más o menos ricas en sus experiencias, y todo esto es un pozo que va quedando, y esto en nuestras novelas se ve expuesto. Lo que ocurre es que estos autores jóvenes son bastante listos. Nos leen y luego es decir, bueno, tengo toda la experiencia del Jordi acumulada y ahora solo tengo que desarrollarla. A ver, que me voy situando, Juan Martín, que eres tú. Ponte al micro, Juan. Bueno, es verdad que hay muchos periodistas escribiendo. ¿Pero son advenedizos, no? Bueno, no lo sé. Yo es que en el fondo, cuando hablábamos de devoción profesional a la hora de escribir... A la hora de escribir literatura o de escribir novelas, porque yo si me gano la vida escribiendo no paro de escribir. El problema es que, o la diferencia es que escribo unas veces noticias y otras veces escribo literatura, escribo novelas. ¿Pero te ganas la vida escribiendo literatura? No, escribiendo en el sentido, y el periodismo que yo hago es escrito. Es el matiz que quería hacer. Ahí está el sueldo, ahí está el sueldo, ¿no? Ahí está el sueldo, no mucho por cierto, pero sí. Ahí está el sueldo. Y lo otro pues es el complemento, ¿no? Lo de advenedizo o no lo sé. A mí me resulta también muy terapéutico. Hablaban antes los compañeros en la... ¿Sabes por qué? Perdóname. Sí. ¿Sabes por qué digo eso? Porque antes, cuando estábamos hablando en el primer podcast, la primera emisión con Teresa Viejo, decía, ¿has leído tus comentarios? Y había gente en los comentarios de algún post que se puso por ahí, algún blog, que decía, hombre, es que a mí los periodistas cuando escriben no sé qué, ¿no? Yo he leído obras magníficas de periodistas, por ejemplo. Yo creo que ahí se podría hacer la puntualización de periodista mediático.
Afortunadamente, yo soy un periodista muy anónimo, en este sentido, afortunadamente, porque para empezar yo trabajo en una agencia de noticias, en Europa Press. Ah, muy bien. Con lo cual, las noticias que yo doy vienen firmadas por Europa Press, nunca por Juan Martín Salamanca. Entonces, a partir de ello, mediático cero. Luego, bueno, escribo algunos artículos para otras publicaciones, ahí sí van con mi nombre. Pero bueno, yo creo que mi tirón es todavía escaso en ese sentido. Yo creo que el problema es que en ocasiones, y a veces es injusto, porque en ocasiones hay gente que, por ser mediática, y no necesariamente periodistas, puede salir por televisión sin ser periodista, se le publica, se le da unas facilidades a la hora de dar a conocer su libro que otros escritores no tenemos. Claro. Pero por otro lado también hay gente que es muy válida, pues el caso de Teresa Viejo, yo también leí hace poco el caso de David Cantero, que haciendo una literatura válida, tenían esa fama, tenían ese reconocimiento, digamos, esa difusión, pero era una difusión un poco envenenada porque se les denostaba esa literatura por ser mediáticos. Entonces, bueno, es un poco de cada, ¿no? Hay un pro y un contra. Sí, es un poco una lavadora, es un poco lío, ¿no? Efectivamente. Es una pena. Claro, hombre, claro, es que desde el punto de vista del negocio de la editorial, una cara conocida vende. Sí, hasta cierto punto. Mira tú con ese bestseller, ¿no? De la señora esta que tiene los ojos hinchados, esta que se casó con Jesulín, ¿no? Ahí te iba. Yo me me gustaría tener acceso a datos reales de ventas, porque quizá hay demasiado oscurantismo en esto. Yo me gustaría saber cuánto ha vendido realmente, porque la gente que puede seguir a esta señora puede a lo mejor en una firma de ejemplares comprar el libro para que se lo firme y así estar con ella. Pero, ¿cuánta gente realmente lee, para empezar? Que de la gente que sigue a esta mujer tiene el hábito de leer, y dentro de eso, ¿cuánta gente realmente quiere leer el libro de esta señora? Ya. O el libro de Boris Izaguirre, que se dice que lo escribió él, ¿no? Bueno, al fin y al cabo digamos que, bien, hay un juego, ¿no? Ahí viene un yogur que... no digo caducado, pero si dice que lleva leche, que no lleve leche en polvo, ¿no? Pero que me lo diga. La cuestión es que al fin y al cabo es un negociete, ¿no? Sí, en el fondo... Es un tema de marketing, puro y llanamente. Sí, totalmente. Bueno, Diony, con el que habéis hablado antes, yo lo he escuchado en las charlas, él decía que si tal vez planteaba, tampoco no lo sabía, si tal vez las editoriales necesiten, por un lado, gente así, con la que poder financiar otros libros de calidad. No sé hasta qué punto eso es cierto o es admisible. La verdad es que no lo sé. Hombre, a veces te da un poco de rabia hacer tu literatura y tal, y ver que no tienes opción de difundirla, ¿no? Porque luego a la gente le puede gustar o no gustarle, pero nunca van a juzgarte porque no van a tener acceso a tu libro, porque señoras como esta te están bloqueando en los estantes de las librerías. Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juan Martín, ¿dónde consigo tus publicaciones? Por ejemplo, en internet, que es lo más rápido ahora mismo, yo pongo Juan Martín Salamanca y ¿sale? ¿O hay muchos Juanes Martínez Salamanca? Juan Martín hay un montón. Salamanca, creo que alguna vez he encontrado algún otro, pero ya no es tan común. Bueno, todos mis libros están disponibles a través de la libritienda de Éride, de Grupo Éride, que es mi editorial. Luego Amazon también. Muy bien, eso. Y seguro que hay un montón más de soportes que yo no conozco y en los que también estará. Bueno, hubo un debate al que tú ibas a asistir, ¿no? Que eres tú asististe al debate de papel o ebook. Vale. Ahí estuve. Vale, dice que ha ganado el papel, ¿o no? Yo digo que somos un poco tremendistas. Yo digo que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando apareció el ferrocarril a vapor, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque que un tren circulara a 30 kilómetros por hora iba a significar descarrilamientos, accidentes, o que la gente, las embarazadas iban a sufrir abortos por ir con el traqueteo. Bueno, no pasó nada de eso. Entonces, yo creo, tendrá que haber un equilibrio. El papel perderá terreno, pero yo creo que al final siempre habrá gente que prefiera el papel por sus condiciones, por su propio soporte, gente que utilizará las dos cosas porque en determinadas circunstancias y gente que hará lo otro. Pero no creo que sea esto el fin de... El ebook, bueno, un ebook hoy en día no sale muy caro. No sale muy caro. Hay quien se lo pueda comprar y quien no se lo pueda comprar. Por supuesto que sale más caro que un libro. Alguien ponía aquí, por ejemplo, Ángel Jiménez, que es vuestro director, ¿no? El de Éride, decía, bueno, pues yo estoy de acuerdo en regalar el ebook y que la gente acceda a libros a un precio muy económico, porque ya sabemos lo que cuestan los libros electrónicos, ¿no? En lugares donde no se pueda. Donde no se pueda adquirir. El ejemplo de Teresa Viejo nos decía, oye, mandar mi libro a Argentina es prohibitivo, saldría 40 y pico euros. ¿Por qué no estoy en Amazon? Se preguntaba, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. A mí también me pasa a través de las redes sociales, afortunadamente pues he Porque la cuestión es leer. Claro, es que cuando hablaban me preguntaba Enrique Reyes, que ha moderado la mesa, tú como joven, ¿cómo ves a tu generación? Bueno, a mí lo que me preocupa de mi generación no es que lea en papel o en ebook. Yo leo en papel porque lo prefiero, no leo en ebook porque no me gusta. Pero no me preocupa eso, me preocupa que no lea la gente de mi generación, y es muy común que no lean. Hay otros, afortunadamente, muchos que leen. Eso es lo que realmente me preocupa. Yo a través de redes sociales he tenido la suerte de que me han empezado a seguir o a contactar conmigo gente pues de América Latina. Ajá. Efectivamente, no tienen otra fórmula para leer mi libro. Hombre, a mí me hace más ilusión, pero es una creencia que lo lean en papel, pero sobre todo que me lean. Entonces eso es una bendición, carajo. Tiene cosas buenas y cosas malas, pero no es el futuro. Para empezar, es el futuro. Y hay que aceptarlo. Y hay que intentar sacar el máximo partido e intentar minimizar los errores que tenga o corregirlos. Pero no hay que ponerse la venda y decir, vamos a frenar. No, es inevitable. No vamos a hacer como los ludistas en la revolución industrial, vamos a destruir las máquinas para que no nos quiten el trabajo. Bueno, esta es la opinión de un periodista que se ha metido escritor, que le va muy bien, estupendamente, pero sigue viviendo gracias al periodismo. ¿Y qué dice un escritor puro, como por ejemplo Jordi? De lo que has oído, Jordi. Jordi está en muchas cosas de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero hay un tema que yo quisiera matizar. Es decir, necesitamos el libro como elemento de papel, necesitamos el soporte. Vamos a ver, el libro es un alma, es una comunicación. Hay una cosa en la que estábamos de acuerdo, creo que esta mañana cuando estábamos discutiendo, es que cuando uno quiere información, quiere entender algo, lo pide electrónicamente, es decir, por un sistema en internet o lo que sea, está informando. Cuando quiere comunicarse con el escritor que ha escrito un libro, entonces lo prefiere que sea el papel. Y esto va a ser así. Estoy de acuerdo precisamente con lo de Sudamérica y con sitios o India, donde no pueden acceder, y es una forma de acceder, una forma barata de acceder. Pero pensad, cualquier Vázquez Montalbán, en paz descanse, que sería leerle así un poquito, que te está explicando cómo es Barcelona, y te la está describiendo de aquella forma tan romántica, tan literaria, y que lo estás leyendo en un ebook. Creo que se pierde un poco el sentido de la comunicación. Entonces, entiendo la cuestión económica, pero entiendo que deberíamos todavía conservar, estamos aquí rodeados de libros, sí. La biblioteca es algo que no puede morir, porque es el tacto, es el olor de papel, es el momento. Ahora, renunciar al movimiento tecnológico, no se puede renunciar, evidentemente, y esto nos va a arrastrar. Entonces, hemos llegado a una conclusión en las discusiones, en las mesas, de que esto puede suceder de una forma paulatina y que va a suceder pues dentro de 30, 40 años. Para entonces todos calvos, entonces no hay ningún problema en esta situación, ¿no? Pero yo diría que hay que hacer un esfuerzo, todos, libreros, editoriales, escritores, para fomentar que el libro sea este instrumento de comunicación. Hoy decían, ¿y cómo me cojo yo un tren o cojo un avión y me llevo un libro así de grandote y tal, y llevo allí un peso extremadamente? Bueno, sentaos en un tren, sentaos en un avión y empezad a intentar leerlo en un ebook. Te pierdes a las 4 o 5 páginas, te quedas frito. Y eso es así. ¿Sí? Bueno, yo tengo mis dudas. También depende del escritor. El libro que estés leyendo. Yo tengo mis dudas, pero claro, vamos a preguntarle a un bibliotecario, que también es escritor. ¿Qué digo primero? ¿Escritor, bibliotecario o bibliotecario, escritor? Hombre, yo me gano la vida siendo bibliotecario, así que sería bibliotecario. Vamos, es que el ebook para ustedes debe ser la maldición. Yo no me imagino una biblioteca no llena de ebooks, porque una biblioteca cabe en un ebook. Podría caber en un ebook. Podría caber en un ebook. Bueno, yo tuve mi primer ebook hace 3 años y desde entonces no he leído nada en papel. No he leído nada en papel. Vale, esos son los míos. Yo empecé por un ebook en casa y tenemos 3. Sí. ¿Qué cosas? Pero me lo habían advertido, yo no me lo creía. Más que nada por la comodidad. Más que nada porque es una comodidad de comprar el libro que quiero, el libro que compro. Antes no era así. Antes ibas a una librería, igual te lo pedían, igual no. Es cierto. El precio, bueno, además el precio más barato, pero aún así, no es solamente por el precio. Yo creo que a mí me sorprende bastante porque Amazon anunció o se corrió el rumor de que habría tiendas físicas en Barcelona y en Madrid. Por lo tanto... No lo entiendo eso, ¿eh? Sí. Por lo tanto, si el ebook es el futuro, ellos tienen claro que por ahora el presente está en el libro. Sí.
Y otro ejemplo también está 50 sombras de Grey, un libro que salió en una autoedición en una empresa pequeña de book, y hasta que no ficha por una gran casa que lo saca en papel. Claro, es que ahí dado una clave. Hay experiencias a la inversa. Hay bestsellers en Amazon, pero auténticos, que se empezaron a vender a 50 céntimos y han sido, vamos, un acierto. Además, la facilidad que te da, por ejemplo, este tipo de empresas para publicar. Pues tú puedes publicar en Amazon una obra, ¿no? Y venderla. Y han funcionado. Y han funcionado muy bien. Una pregunta. Dímela. Házmela. Con los 3 ebooks, ¿lees más? Sí, es verdad. No, sí, en mi caso sí. Claro. En nuestro caso sí. Porque te es más fácil. En transporte, sí, lo que sea, sí. Es una cosa a tener en cuenta. Uh-huh. ¿Has sentido que pierdes contacto con el escritor o has conseguido...? No he tenido ninguna sensación. Lo que sí es cierto que conté en la primera transmisión que llevamos, se lo estaba contando Teresa, es que es cierto que después me sorprende cuando he leído una obra. Después voy a la librería o a la biblioteca o donde sea y la encuentro físicamente el libro, digo, ¡caramba! Es como si me hubiera encontrado con el autor. Sí, es un buen rollo, sí. ¿vale? Es un buen rollo que me he encontrado me da impresión, digamos, ¿no? Porque es cierto que el ebook es el ebook y el libro es el libro. Pues eso es lo que me ha ocurrido. Que he vuelto. Pero he leído más, ¿eh? Debo reconocer que he leído más. Bien, si este es y todo el mundo podría decir lo mismo que tú, quizá interese tener las dos fuentes, claro, y que se nos lea más, porque nuestro interés es que se nos lea. Yo creo que lo que está haciendo Erides es una idea genial. O sea, yo sitúo mis libros en Amazon, los libros de mis autores en Amazon, a un precio, y también los edito en papel. Y bueno, estoy con el mercado y estoy en el mercado. Sobre todo para aquellos que no alcanzan a conseguir ese libro. Y que es muy fácil. Esto es fundamental. Es decir, lo que la cultura hay que hacerla llegar a todos los sitios. Y cuando no hay la posibilidad económica, es muy bueno que lleguen al final que lean. Claro, es que ¿de qué estamos hablando? ¿De leer o de acariciar el papel? Ambas cosas. Leer es importante. Estás llevando, o sea, adquiriendo, no digo una cultura, pero simplemente una cultura de otro. Es decir, estás bebiendo de sus fuentes, ¿no? Sí. Y el acariciar un libro físico es una, ¿cómo te diría? Poéticamente es el camino del alma. Es decir, tú lo acaricias, lo guardas, ves la tapa, lo tienes encima de la mesita de noche, lo tienes por ahí suelto, y esto es quizá una parte importante también. Bueno, vamos a hacer un indicativo de radio. Son las 8:29, las 20:29 de la tarde-noche ya. Estamos en el municipio de Güímar. Esto es Tenerife. Estamos en un parque etnográfico donde un buen día se descubrieron, o redescubrieron, que lo tengo que decir así, unas pirámides, y se llegó a la conclusión de que había mucha similitud con las de México, algunas con las de Egipto y demás. Pirámides muy pequeñitas, pero alineadas perfectamente en los astros. Y después se vino aquí el gran navegante Toreyardal. Y bueno, y hay que reconocer, lo voy a decir ya que estoy aquí, que hubo gente que descubrió esto y no fue Toreyardal. Por ejemplo, fue Emiliano Betancourt, gente que murió, gente que fue la que quitó las tuneras, ¿no? los picos, y descubrió esto. Y después, afortunadamente, hubo una gente como la de la compañía Fred Olsen que fue detrás de Toreyardal. Bueno, dicho esto, y situándome, que está muy bien, porque estas emisiones se escuchan en todo el planeta, ya he dicho el indicativo, así que respire el programa porque nos quedan... ¿Cuánto nos quedan? 10 minutos. Bueno, SEMA Otra Mirada, estamos en el primer Congreso Nacional de Literatura que se está celebrando aquí en Güímar, en el municipio, que este es un valle estupendo. Y por aquí veo a los organizadores, lo que indica que en el próximo podcast, la próxima emisión en directo, que será prácticamente inmediata después de esta, vamos a hablar con ellos y a ver, que pongan los números sobre la mesa. Mientras tanto estoy con Juan Martín de Salamanca, periodista y escritor, Manuel Jiménez, escritor y bibliotecario, y con Jordi Siracusa, al que le han puesto solamente escritor. ¿Por qué solamente escritor? Bien, yo creo que es suficiente. Jordi Siracusa ha sido de todo, desde director de hotel hasta director de multinacional de informática. O sea que... Pues mira. Fíjate, yo diría que muchísimas cosas. Quizá es el tiempo que te permitió hacer todo esto, ¿no? Uh-huh. Y ahora... También hago periodismo, pero es un periodismo de, escribo lo que quiero
y puedo estar al margen de cualquier línea editorial. Entonces, ¿qué fue? ¿Que se te apareció la... Antes me dijiste que te tuteara o me equivoqué. No, por favor. Vale. Entonces, ¿qué fue? ¿Que se te apareció la musa un día? ¿O ya venía esto...? No, la musa va incorporada, ¿eh? Lo vale. que pasa es que las musas van incorporadas. Lo que pasa es que a veces la profesión, el trabajo y tal, te impide hacerles caso, y un día te sientas y dices, bueno, ¿qué tienes que contarme? Y las musas, que como sabéis, sí tienen sindicato, reivindican el poder hablar con uno y que además hagas un esfuerzo y te reconviertas en lo que siempre has querido ser, una persona que transmite. ¿Y escribías antes, mientras eras director de hotel? ¿Pero publicaste en esa época? Dime. ¿Publicaste en esa época? No publiqué. Escribí artículos en diferentes periódicos. Cuando estábamos de director de hotel, pues eran temas de hostelería, y luego ya más tarde eran temas pues que he colaborado en el periódico, cuando estaba en Zaragoza, en el periódico de Aragón. Sí. Y entonces era una forma de decir tu opinión, siempre con cierto rigor, ¿no? Con la opinión, y hasta aquí. Nunca pensé que pasaríamos a la fase... Pero claro, tú has hablado del rigor, que lo que parece que es políticamente correcto. ¿Has llegado a la etapa de que uno debe ser políticamente incorrecto? ¿El escritor debe ser políticamente incorrecto? Yo, incluso de articulista, jamás he sido políticamente correcto. Muy bien, me alegro. He tenido la educación de decir lo que pienso, y preferir, aún, porque como desarrollaba otro tipo de profesiones, preferir el poder decir lo que quería, el director del periódico que me lo permitía, a poder cobrar algo por un artículo. Es una cosa extraña, pero uno tiene que decir lo que piensa. Un artículo periodístico que tiene una base determinada, tú comunicas tu pensamiento a la gente, no para convencerla, sino simplemente para que vean cómo piensas. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa con la literatura? La literatura todavía es más precioso. Comunica no solamente lo que piensas, sino lo que tú crees que debería suceder en aquel momento. Hay unos personajes que te van indicando, debería pasar esto, Jordi, debería pasar lo otro, yo debería morir en el capítulo 27 y yo debería nacer en el capítulo 42. Y entonces lo único que haces es un acto de creatividad. Ajá. Y lo único que haces es crear estos personajes que al final son tus hijos. Pero eso, como antes hablando del marketing, ¿es parte de una estrategia para que la obra te lleve a un ritmo? ¿O en realidad el personaje te ha poseído y te está diciendo, oye, mátame ya, que estoy ya quedando un poquito pesado? No, el personaje te posee. Lo que pasa es que cuando había una de las mesas, es la que he participado yo, que decíamos si era una... ¿Profesión o devoción? Una profesión o devoción, sí. Y hemos llegado todos al acuerdo que es una devoción para quien no puede ser profesional, es decir, no puede vivir de la escritura. Es una devoción. Me encanta la devoción, porque la devoción te permite estar al margen de un bestseller donde te obligan a seguir con... Yo diría que la escritora de Harry Potter, que está harta de su propio personaje, pero no puede dejarlo. Claro. ¿Por qué? Porque le produce unos ingresos que ya nos gustaría a todos, ¿no? Entonces, el día que triunfemos, será una profesión. Y cuando sea una profesión, habremos perdido esta fantasía. Le pregunto a Juan o a Manuel, entonces, para triunfar hay que ser Belén Esteban, o sea, es una cosa de machaqueo, porque hay obras muy buenas que pasan porque no han tenido el momento o no se han fijado, ¿no? Como las buenas composiciones musicales, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? El talento puede venir, pasar y no darnos cuenta y morir, ¿no? A ver, yo creo que no basta con ser Belén Esteban. Al final hemos dicho el nombre, pensé que lo iba, pero bueno. No basta porque eso puede ser un bestseller y se acabó. ¿Qué va a venir después? Entonces, hay que dar cierta continuidad a los libros. Hay muchos fenómenos editoriales que se quedan ahí y su autor no vuelve, tiene que vivir de ese fenómeno el resto de... Siempre, del autor de... Pero ¿qué hubiera sido de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que se nos ha ido si no hubiera estado en el momento justo el editor? No, eso por supuesto. Jordi y yo, que somos buenos amigos, llevamos tiempo hablando de cuál es la fórmula. El problema es que yo no sé, no te puedo responder porque si yo lo supiera, ahora mismo sería un bestseller. Pero se tienen que dar ciertas cosas, no basta con el talento, lamentablemente, hace falta algo más. Ajá. Uno se quiere a sí mismo, para ser escritor tiene que quererse a sí mismo, leer la obra, aunque después no se reconozca, porque antes decíamos con Antonio, con Mari Carmen o con Diony, que cuando se releían decían, caray, esto lo escribí yo. Yo creo, en un caso personal, mis compañeros pueden no opinar lo mismo, yo me quiero a mí mismo más desde que soy escritor, porque he aprendido a convivir más conmigo mismo, aunque no hay nada de autobiográfico en mis libros, pero plasmo sentimientos que tengo dentro, emociones, y me comprendo mejor desde que escribo, y entonces me acepto mejor también, y yo me quiero más desde que escribo. ¿A ti te pasa lo mismo?
Yo soy muy exigente con lo que escribo. Creo que soy muy autocrítico, soy muy crítico y yo no soy de los que digo esto no estoy yendo por este camino y no va, y después al revés, después me convence gente que sí lo lee y le gusta. ¿Y dejas la obra en barbecho? Sí, he dejado. Tengo una novela de 600 páginas metida en un cajón que no creo que la vuelva a sacar. Pero a ver si te llama o a ver si un día la relees y dices, este es el momento, esta es la da. Posiblemente sea eso, sí. Por ahora la dejo, ya volveré, la leeré y veré si para ese momento todavía veo lo que vi en principio. Porque Jordi, y ya termino con esta última pregunta. Ahora os haré la última pregunta, que es dónde conseguimos y cómo os localizamos en la red para los libros, ¿no? Jordi, ese es el momento, o sea, hay momentos, o sea, tú dices, no hubiera escrito esta obra antes, es imposible haber escrito esto antes si no me hubiera cogido a esta edad. O me hubiera cogido en este momento. Evidentemente, el estado de ánimo, la situación, el conocimiento, el descubrimiento. Es decir, tú descubres algo que lo puedes descubrir pues aquí en la isla. Sí. Y a partir de entonces tú estás creando una historia, puede ser un relato, puede ser una novela, de algo que has descubierto esta misma mañana. ¿Vosotros estabais esta mañana cuando alguien dijo, ¿y si nos secuestraran a todos? Y alguien pensó, oye, ese es un buen argumento para una novela. Es muy buen argumento, pero es muy buen argumento en lo de la puerta tridimensional que nos han contado, la niña en las peras, ¿no? Sí. La niña en las peras, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo está? Es posible que haya una puerta tridimensional. Cualquier historia podría ser. Estábamos aquí mismo, por ejemplo, en las pirámides viéndolas. Sí. Claro, como hay tantas versiones de las pirámides, que ha sido un descubrimiento de verdad sensacional, precioso, pues hemos fijado y enseguida somos escritores, una historia fantasiosa. ¿Por qué en vez de un señor en mitad del siglo XIX, que al fin y al cabo era un indiano, que dijo, voy a hacer esto porque me gusta y además soy masón y tengo los conocimientos para poder hacerlo, ¿por qué no inventamos que lo plantaron los dioses de la noche a la mañana y se levantaron las piedras ellas solas? Ya tenemos una leyenda, ya tenemos una fantasía, porque nadie del pueblo sabe que estaba esto aquí. Claro. Me refiero a hace unos años, ¿no? Claro. Entonces, qué bonito, crear una fantasía. Y esto es lo importante, crear historia, crear fantasía. Jordi, ahora la gente que está escuchando este directo, este podcast ahora mismo, ¿dónde te conseguimos? Lo conseguís. Ponemos Jordi Siracusa y aparece. Jordi Siracusa y aparezco en Facebook. Vale. jordisiracusa.es y tengo mi página. ¿Y con Manuel Jiménez también? También igual, Manuel Jiménez habrá muchos. Sí, Jiménez y montones, y Manuel Jiménez más todavía. El mío en Facebook es Humo en el cielo, que es el título del libro. Humo en el cielo. Wow. Manuel Jiménez Delgado, y salgo ahí. Hay 2.200 fans. Muy bien, muy bien. ¿Han comprado todos el libro? Sí. Juan. Bueno, a mí para contactar conmigo en Facebook, Juan Martín Salamanca, Twitter, @JuanMSalamanca, juanmsalamanca.blogspot, y luego ya para el tema de los libros en sí, la página de Eride a su disposición. Jóvenes, gracias. Un abrazo a los tres, a Manuel Jiménez, a Juan Martín Salamanca y a Jordi Siracusa. Seguimos aquí. Después de este podcast emitiremos el último directo en este Congreso Nacional de Literatura que se está celebrando aquí en la ciudad de Güímar, en el Valle de Güímar, con todo el encanto que tiene. Estamos en este programa que se llama Otra Mirada y les digo hasta ahora.